Ok, buenos días, mi nombre es Rainer Pino y voy a hablarles sobre algunos equipos disponibles para el programa Super Pro. Empezamos con un neutralizador. Tenemos que esta unidad simula un neutralizador modelado como un reactor estequiométrico. Se necesita especificar el modo de operación, las etapas de neutralización, la estequiometría y la conversión de cada reacción. El sistema realiza los balances de masa y calcula el volumen total del neutralizador. Acá tenemos el ejemplo del neutralizador. Tenemos en la alimentación un agente neutralizante. En la salida tenemos una corriente de emisión, o lo que es lo mismo una corriente de vapores. Y en el fondo tenemos una corriente neutralizada. Seguimos con el espesador o clarificador. Tenemos que este modelo simula un espesador usando la teoría de sedimentación de sólidos. También realiza cálculos rigurosos de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Este modelo simula un clarificador basándose en la teoría de sedimentación, la cual reza que se basa en la remoción de sólidos bajo el efecto de la gravedad. Se necesita especificar las características de la partícula, la concentración de sólidos en el sedimento y el porcentaje de remoción de cada componente particulado. El modelo estima el área de sedimentación requerida y los flujos de composición de las corrientes de salida. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos una alimentación, tenemos en el fondo lo que son las partículas sólidas, gracias al efecto de la sedimentación. Son los sólidos, se pueden llamar sólidos coloidales. Y en la parte superior tenemos como salida emisiones, que son vapores, y el agua clarificada. Bueno, seguimos con el microfiltro. Tenemos que esta unidad simula el funcionamiento de un filtro de membrana tangencial semicontinua. Acá en el ejemplo observamos la alimentación, una alimentación, dos salidas, cuáles son: la superior un filtrado y la inferior un concentrado. El absorbedor, tenemos que esta unidad simula un absorbedor. Se necesita ingresar las propiedades físicas del gas y del líquido, las características del material de relleno y la fracción de cada componente que es absorbido. El modelo estima los flujos y composición de las corrientes de salida, así como también la altura, el diámetro de la columna y la presión total. Acá en el diagrama tenemos las dos entradas, una líquida y una gaseosa. La líquida, por ser más densa que la gaseosa, cae en el fondo. Tenemos una salida líquida y por la parte superior una salida gaseosa. Ok, continuamos con el bioreactor. Tenemos que esta operación unitaria simula la transformación, biooxidación, oxidación química, hidrólisis, fotólisis, nitrificación, etc. de compuestos orgánicos y otros compuestos en un reactor aeróbico, es decir, que tenga suministro de oxígeno perfectamente agitado. Es posible especificar un gran número de reacciones químicas con sus respectivas expresiones cinéticas. El modelo también ejecuta un riguroso cálculo de emisiones de VOC, o lo que es lo mismo, vapores de compuestos orgánicos volátiles. Acá tenemos en el diagrama, tenemos dos entradas, una alimentación y un gas. Y en la salida, tenemos una salida gaseosa y el producto. En cuanto a un reactor químico, tenemos que esta operación unitaria simula varias reacciones de equilibrio que se realizan en un reactor agitado. Es útil para simular reacciones de precipitación, especiación iónica y otras reacciones de equilibrio. Este reactor puede operar isotérmicamente, adiabáticamente o con algún grado de calentamiento o refrigeración. Acá observamos dos entradas, la alimentación y una corriente, y dos salidas, una líquida y una gaseosa. Ok, seguimos con el fermentador estequiométrico. Se simula el proceso de fermentación en un reactor agitado, representando las biotransformaciones cuando la cinética es desconocida, pero la estequiometría es conocida, y su conversión es especificada o calculada a partir de un componente de referencia. Acá tenemos tres entradas, una alimentación, una corriente y un gas. Y poseemos acá dos salidas, una salida gaseosa y una salida líquida. En cuanto a la cromatografía de intercambiador iónico, tenemos que esta operación unitaria simula una cromatografía de intercambiador iónico, también simula el lavado y la regeneración de la matriz. Acá en el diagrama observamos tres entradas, una corriente de lavado, una corriente diluyente
y una corriente de alimentación. Y dos salidas, una corriente que es el producto y una corriente de residuos. Conclusiones. A través de la técnica de simulación se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema, conducir a un mejor entendimiento del sistema y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema. Al hacer alteraciones en el modelo del sistema y observando los efectos de estas alteraciones en el comportamiento del sistema. Una observación detallada del sistema que se está simulando. La técnica de simulación puede ser utilizada como instrumento pedagógico para estudiantes al enseñarles los conocimientos básicos en el análisis teórico, el análisis estadístico y en la toma de decisiones. La técnica de simulación puede utilizarse para experimentar con nuevas situaciones sobre las cuales se tiene poca o nula información. A través de esta experimentación se puede anticipar mejor a los posibles resultados no previstos. Se puede utilizar también para entrenamiento de personal. La simulación de sistemas complejos puede producir un valioso y profundo conocimiento acerca de cuáles variables son más importantes que otras en el sistema y cómo ellas entre sí. La simulación puede utilizarse para anticipar cuellos de botellas o algún otro problema que puede surgir en el comportamiento del sistema cuando nuevos elementos son introducidos en ella. Bueno, culminamos con una cita de Steve Jobs, la cual dice que la innovación distingue a los líderes de los seguidores. Gracias.